Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Ronald Alexander Cama Sánchez. El día de hoy presentaré mi informe final, en la cual el fenómeno económico que yo elegí fue el de desempleo en el Perú a raíz de la pandemia del COVID-19. Hablaremos de cuatro puntos, de cómo determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. Asimismo, explicaremos qué conceptos de la economía estudiados desde la se relacionan con el fenómeno económico y analizaremos la perspectiva macroeconómica y microeconómica en el fenómeno económico. En introducción hablamos de que la crisis de la COVID-19 ha sido un acontecimiento sin precedentes que ha afectado intensamente todos los aspectos de la sociedad, con la economía como uno de los más golpeados más golpeados. En el caso del Perú, esta emergencia sanitaria global ha traído consigo múltiples desafíos y cambios importantes en el área laboral, resultando en una preocupante situación de desempleo en la nación. Es fundamental identificar cómo han sido afectados los distintos sectores económicos y cuáles han mostrado una mayor vulnerabilidad frente a la crisis. Asimismo, un análisis exhaustivo del desempleo en el Perú como consecuencia de la crisis provocada de la COVID-19 es crucial para captar la magnitud del impacto y desarrollar estrategias eficaces que permitan enfrentar los desafíos que plantean la situación actual. Desarrollo. Determinar y desarrollar la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico. El efecto económico en el paro debido a la crisis generada por la COVID-19 se puede ver desde diferentes enfoques económicos. Keynesianismo. El keynesianismo representa un enfoque económico y una línea de pensamiento fundamentada en la propuesta del economista británico John Maynard Keynes. Las principales ideas del keynesianismo son las siguientes. Demanda agregada. Keynes argumentó que la demanda agregada, es decir, la suma del gasto de consumo y la inversión y el gasto gubernamental, es el principal motor de la economía. Papel del gobierno. A diferencia de las teorías económicas previas que defendían un enfoque, Keynes abogó por un activo del gobierno en la economía. Política fiscal. Keynes defendió el uso de la política fiscal, especialmente aumentar el gasto público y o reducir impuestos para aumentar la demanda agregada. Política monetaria. Keynes también consideró que la política monetaria como una herramienta para estimular la economía. Ciclos económicos. Keynes argumentó que las economías no siempre se autorregulan hacia el pleno empleo y la estabilidad. Monetarismo. El monetarismo es una doctrina económica que fue concebida principalmente por el economista norteamericano Milton Friedman durante la segunda parte del siglo XX. Los principales puntos del monetarismo son los siguientes: oferta monetaria, política monetaria, neutralidad del dinero, política fiscal y tamaño del gobierno, racionalidad del comportamiento. En otras palabras, el monetarismo es una teoría económica que destaca la importancia del control de la oferta monetaria para mantener la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico estable. Considera que una política monetaria constante y predecible es esencial para mantener la estabilidad económica y evitar fluctuaciones indeseables en la economía. Desde la perspectiva monetarista, el aumento excesivo de la oferta monetaria puede generar inflación, ya que una mayor cantidad de dinero en circulación puede conducir a un aumento generalizado de los precios. Por lo tanto, abogan por un crecimiento estable y moderado de la oferta del dinero para mantener la estabilidad de precios. En otras palabras, los monetaristas se enfocan en controlar la oferta monetaria para evitar la inflación y consideran que el desempleo se ajusta naturalmente a su tasa de equilibrio. En contraste, los keynesianos defienden un papel más activo del gobierno para estimular la demanda agregada y reducir el empleo en situaciones de recesión o depresión, incluso si esto puede implicar cierto grado de inflación. Conceptos de la economía estudiados en clase que se relacionan con el fenómeno económico. La oferta laboral. Población activa, tasa de participación, educación y capacitación, demanda laboral. Nos habla del crecimiento económico y empleo, asimismo de sectores económicos e informalidad. Es importante que el gobierno y los actores del mercado laboral trabajen para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, promover una economía
y establecer políticas que fomenten la creación del empleo sostenible y de calidad en el Perú. La crisis sanitaria desató una recesión en el Perú, impactando de forma perjudicial en el mercado laboral y causando un aumento en el porcentaje de personas sin trabajo en el país. Nos dice de política fiscal y monetaria, desempleo estructural versus el desempleo cíclico, elasticidad de empleo, capital humano. En el ámbito empresarial, el capital humano es esencial para el éxito y la competitividad de las empresas. Las organizaciones que invierten en el desarrollo y retención de talento suelen ser más eficientes y eficaces, ya que sus empleados están mejor preparados para enfrentar los desafíos y las oportunidades del mercado. Desde la perspectiva macroeconómica, el fenómeno económico. El análisis del fenómeno económico del desempleo en el Perú desde una perspectiva macroeconómica implica examinar cómo este problema afecta a toda la economía del país y cómo está relacionado con otros indicadores y variables económicas. En ese sentido, a continuación se presentan algunos aspectos importantes a considerar: crecimiento económico, inflación, política fiscal y monetaria, sector externo, desigualdades y grupos vulnerables y resiliencia económica. Sintetizando, el análisis macroeconómico del fenómeno económico del desempleo en el Perú a raíz de la pandemia del COVID-19 implica evaluar cómo este problema se interrelaciona con otros aspectos económicos y sociales y cómo las políticas gubernamentales pueden jugar un papel en la mitigación de sus efectos y en la promoción de una recuperación económica sostenible y equitativa. Desde la perspectiva microeconómica, el fenómeno económico nos dice que el análisis de la perspectiva microeconómica del fenómeno económico del desempleo en el Perú a raíz de la pandemia del COVID-19 se centra en examinar cómo las decisiones y comportamientos individuales de empresas y trabajadores afectan la oferta y la demanda en el trabajo del mercado laboral. A continuación se presentan algunos aspectos claves a considerar desde esta perspectiva: mercado laboral, elasticidad del salario, búsqueda de empleo, concentración y despidos de empresas, sectorialidad y competencia, costos laborales y productividad, flexibilidad laboral. En síntesis, desde la perspectiva microeconómica, el análisis del desempleo en el Perú a raíz de la pandemia del COVID-19 se enfoca en cómo las decisiones individuales de trabajadores y empresas afectan el mercado laboral, cómo se adaptan a las circunstancias cambiantes y cómo influyen en el nivel de empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo en el país. En conclusión, hemos tocado estos puntos: impacto drástico en el empleo, sectores económicos mal golpeados, como son la hostelería, el comercio minorista y la construcción, fueron especialmente vulnerables durante esta crisis. Asimismo, consecuencias para los grupos vulnerables fueron que afectó con más fuerza a los grupos jóvenes, las mujeres y aquellos que laboraban en la informalidad. Las acciones del Estado para enfrentar el desempleo. El Estado peruano implementó varias tácticas para disminuir el impacto adverso en el empleo, incluyendo ayudas económicas, iniciativas laborales transitorias y financiamiento para empresas y trabajadores que sufrieron debido a la pandemia. Asimismo, desafíos para la recuperación económica. Nos dice que a pesar de las acciones tomadas, el retorno al empleo en el Perú tras la pandemia se mostró como un reto a larga duración. La recuperación económica necesita un enfoque global que contemple políticas que estimulen la inversión y eleven la formación y habilidades laborales de las personas. Asimismo, la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 afectó de manera considerable el ámbito laboral en el Perú, provocando un incremento en la cantidad de personas sin empleo y repercutiendo de forma desigual en determinados sectores y en grupos más vulnerables. Bueno, eso sería todo, estimado docente. Doy por finalizada mi exposición de mi informe final.